Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy 19 de diciembre. Los menores de edad pertenecientes al Movimiento Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en la Calle denunciaron que fueron golpeados y gasificados por la Unidad Táctica de Operaciones Policiales cuando intentaban ingresar a la Plaza Murillo. Los menores piden que el Código Niño, Niña y Adolescente no restrinja sus derechos laborales a los adolescentes y menores de 14 años de edad. Producto de esa agresión, una menor se desmayó y otra se encuentra herida. El diputado Zabaleta informó que el nuevo Código de la Niñez garantiza los derechos laborales de niños y adolescentes cuando si fueran adultos y sostuvo que estos menores de edad probablemente no conocen el contenido total de este documento. Y con más noticias les contamos que Bolivia creará una comisión de la verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las dictaduras que hubo en el país entre 1964 y 1982. El Senado aprobó el proyecto de ley que permitirá cerrar una herida histórica abierta hace 50 años. Encontrar la verdad significa cerrar las brechas de impunidad, significa devolverle al país la posibilidad de mirar hacia atrás, según declaró la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño. La comisión tendrá una vigencia de 36 meses que correrán a partir de la aprobación de su reglamento interno, si bien este periodo podrá ser ampliado por otros 18 meses por el Ministerio de Justicia. Los ministros de Justicia, Defensa, Gobierno y Relaciones Exteriores estarán representados con un delegado por cada departamento. Con más, hoy se inaugura la estación terrena para el control de satélites La Guardia. La infraestructura está completa. Esperamos la incorporación de 5 becarios que fueron a China para que completen el equipo que trabajará aquí junto con los ingenieros chinos que se quedarán por otros 6 meses, informó el ingeniero en telecomunicaciones Boris Arebey, encargado de la estación y director regional de la Agencia Boliviana Espacial, donde se prepararán para monitorear el Tupac Katari, primer satélite boliviano que mañana partirá a su órbita a las 13:02 desde el Centro Espacial de Huicán, China, en presencia del mandatario Evo Morales. En la estación de Santa Cruz se realizarán labores de seguimiento de operaciones de telemetría, de telecomando y control Tupac Katari. Y con más noticias, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero aprobó 10 de 48 reglamentos de la nueva Ley de Servicios Financieros, según informó su titular, Leni Valdivia. Uno de ellos establece que las entidades financieras se tienen hasta el 27 de enero para adecuar sus contratos de servicio y que deben facilitar a sus consumidores el contenido de los documentos en idioma originario o en el lenguaje braille, si la situación así lo amerita. Asimismo, dijo que las entidades financieras deben adecuar sus contratos de servicio en base a los parámetros detallados en el nuevo reglamento, como implementar un lenguaje sencillo y de fácil comprensión y así evitar la famosa letra chica. La resolución 811/13 establece que las entidades financieras consideren la elaboración de los contratos tipo para los consumidores financieros en un idioma sencillo y claro. También dispone facilitar a sus clientes el conocimiento del contenido de estos contratos en idioma originario, aymara, quechua y guaraní. Valdivia comentó que en la actualidad ya existen 3 o 5 entidades financieras que están desarrollando sus trípticos en lenguaje braille. Más noticias. Les contamos que Aerocom pagará $50.000 a cada víctima del accidente aéreo sufrido por la compañía aérea. Latinos Seguros Patrimoniales determinó pagar $50.000 de indemnización por cada víctima del accidente aéreo de Aerocom de Ribera Alta, ocurrido el pasado 3 de noviembre y que dejó como saldo 8 personas fallecidas. La compañía aseguradora ha gastado $300.000 en costos de curación y apoyo logístico a los familiares de las víctimas. Ramiro Quiroga, gerente general de la Latina Seguros Patrimoniales,
indicó que el monto de indemnización para los familiares de las víctimas no es deliberantemente escogido por ellos, sino que así los establece la Ley de Aeronáutica Civil en su artículo 129, donde menciona un monto máximo de $32.500, derechos espaciales de giros equivalentes a $50.000. Más noticias. El ministro de Gobierno Carlos Romero acusó al gobierno de Estados Unidos de haber ayudado en la fuga del ciudadano Jacob Streicher de Bolivia. Explicó que como producto de un cruce de datos se concluye con el operativo para la salida del norteamericano, que fue diseñado, operativizado y ejecutado por el gobierno de Estados Unidos. Romero expuso como indicio principal de la supuesta intervención estadounidense en la operación que la última persona con la que se comunicó Streicher telefónicamente en Bolivia fue un intérprete provisto por parte de la Embajada de Estados Unidos acreditado en Bolivia. El intérprete, identificado como Edmundo Schimpani, contactó a Streicher al llegar a La Paz de Santa Cruz y antes de que éste viajara a Perú, según los registros de llamadas telefónicas. Romero también confesó sus sospechas de que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, por sus siglas en inglés, proveyó el equipo de élite que comandó la operación. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.44. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. En medio de la grave crisis que atraviesa el fútbol boliviano, Mauricio Méndez anunció su renuncia irrevocable a la presidencia de la Liga, que ejercía desde el año 2002. El dirigente aseguró que está satisfecho por su gestión y que si se va es porque encontró resistencia a los cambios que quería hacer para evitar la debacle. El Pleno del Consejo Superior de la Liga aceptó la renuncia de Méndez Roca, quien dejará la presidencia el 22 de enero cuando preste el informe de sus gestiones. El Consejo Superior decidirá a su sucesor entre las 3 vicepresidencias de la Liga, Arnulfo Cabrera, Walter Zuleta y Carlos Estrada, para que asuma el cargo hasta cumplir la gestión en agosto del año 2014. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.